Hoy vamos a concluir con la sesión número 5 y hay dos temas que tratar. El primero de ellos nos habla acerca del bautismo en agua y el segundo tema nos habla acerca del Espíritu Santo. Yo sé que la mayoría de nosotros ya tenemos conocimiento acerca del bautismo. ¿Quiénes de los que están aquí no se han bautizado? ¿Quiénes no están bautizados en la fe cristiana? Levanten su mano, déjenla levantada. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Solamente son cuatro? No, hermano, ya. Ok, son cuatro. Igual si quieres renovar votos, ahora te metemos al agua, pero te vamos a dejar hoy un ratito sumergido. Entonces, para ustedes que no han sido bautizados aún, yo creo que esta clase les va a ayudar a comprender qué representa, qué significado tiene el bautismo, la importancia de llevarlo a cabo y lo más importante porque lo manda Jesús, ¿no? Y vamos a entender también algo importante, muchas cosas importantes acerca del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿Cuál es la función que tiene? Muchos le oran al Espíritu Santo. Eso no es algo bíblico. Acuérdense que la oración o nuestras oraciones van dirigidas al Padre en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es su función? El Espíritu Santo se encarga de qué? Dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué significa indecible? Que son palabras que no pueden ser pronunciadas. Entonces también cumple una función dentro de la oración, pero no tenemos por qué orar al Espíritu Santo porque no es algo bíblico, pero es algo que la Biblia nos enseña y que Jesucristo nos haya enseñado. Eso no le resta importancia al Espíritu Santo porque sigue siendo Dios, y cada quien tiene su función, pero tiene una función distinta. Entonces lo vamos a ver en esta sesión, ¿sale? Vamos a comenzar. Déjenme, le subo el volumen a la televisión. Sí, mucho. Bautismo en agua y el Espíritu Santo, serie de entrenamiento para nuevos creyentes. Bautismo en agua es el primer tema. Jesús les ordenó a todos los que creían en él que se bautizaran, en Mateo 28 del 18 al 19, y podemos ver cómo los discípulos lo obedecieron en Hechos 2 del 38 al 41. El ser bautizado significa ser totalmente sumergido. Cuando una persona se arrepiente de su pecado y cree que Jesús murió por ella, esa persona debe bautizarse ante muchos testigos por medio de sumergirse completamente dentro de las aguas y ser levantada fuera de ellas nuevamente. ¿Por qué mandó Jesús eso tan extraño? Inciso A, entendiendo el bautismo en agua. El entender el significado de lo que es el bautismo en agua es la clave hacia una vida cristiana liberada y victoriosa. El acto de sumergirse bajo las aguas y volver a salir a la superficie es un cuadro que demuestra lo que ha sucedido en la vida del creyente cristiano. 4 etapas de la obra de Cristo representadas a través del bautismo. Primera, Él murió, yo morí en Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado.
segunda, Él fue sepultado, yo fui sepultado juntamente con Él. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Tercera, Él fue resucitado, yo tengo una vida nueva en Él. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Cuarta, Él ascendió, yo ascendí en Él. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Inciso C, el bautismo en agua es, primero, su servicio funeral. Un servicio funeral no es para matar a un hombre, es conducido solo cuando ya está muerto. Así que, debido a que usted ha muerto en Cristo, procede a enterrar su vida antigua en el bautismo en agua. Segunda, su resurrección a la nueva vida. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Usted se levanta de las aguas bautismales demostrando y declarando que es una nueva creación en Cristo. Ay. ¿Cómo podemos? ¿No te alcanza a ver? Truco un poquito más. Ahí está, ahí está. ¿Cómo podemos usar la verdad del bautismo en agua para renunciar al pecado? Tenemos claro, a través del bautismo hacemos lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice que hacemos mediante el bautismo? En primer lugar, cuando yo tomo la decisión de ser bautizado, en primer lugar estoy obedeciendo a Cristo porque Él lo manda. Una vez que tomo la decisión de bautizarme es anunciar públicamente mi fe en Jesucristo. ¿Qué hago a través del bautismo? ¿Qué representa el bautismo? Lo que acabamos de ver. Primero, dice que ya estoy muerto. Ya la persona ya está muerta. Ya morí. Estoy muerto juntamente con Cristo. ¿Qué se hace con una persona muerta? Tiene que sepultar, ¿no? Lo tienes que enterrar. Está muerto, es sepultado. ¿Qué se hace después de que es sepultado? ¿Qué dijimos en el tercer punto?
¿Cómo? Empezamos una vida nueva en Él. ¿Y el cuarto cuál era? La ascensión. Ok, la ascensión. Ok, perfecto. Entonces, en esas cuatro etapas que hacen representación del bautismo, nosotros demostramos un proceso. ¿Cuál es el proceso? Ese proceso de muerte, de sepultura, de una nueva vida y de una ascensión. ¿Qué quiere decir la ascensión? La ascensión tiene que ver con un cambio de vida. Ahora, ¿esto cómo lo relaciono en el hecho de la renuncia al pecado? Si se supone que yo ya estoy muerto, ¿qué quiere decir? Que la vida pasada, que las cosas que yo venía practicando antes, ya no las voy a seguir practicando. Se acabó, en mi caso, se acabó el Alfonso mentiroso, se acabó el Alfonso borracho, se acabó el Alfonso fornicario, se acabó el Alfonso chismoso, ladrón, etcétera. Esa persona ya murió, ya murió, ya no vive, ya no existe, ya fue sepultada. Ahora hay una nueva persona que que Cristo ha transformado. Qué tiene que hacer ahora Alfonso? Tener una vida nueva, una vida totalmente transformada. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Se acabaron las mentiras, se acabaron las borracheras, se acabó los desenfrenos, se acabó el engaño, se acabó el robo, todo eso ya se acabó, ya debió quedar sepultado. Hace, bueno, eso es constantemente, ¿no? Cada que a veces tengo oportunidad de platicar con uno de mis primos, con uno en especial, pues antes con él nos íbamos a nos íbamos de fiesta, agarrábamos la borrachera, 1, 2, 3 días y andábamos de arriba para abajo y relajo tras relajo tras relajo. Cuando conozco de Cristo, pues obviamente hay un cambio y una transformación que el Señor hace. Entonces, a partir de que conozco de Jesús, yo me aparto totalmente de eso. Y mi primo me marcaba, oye, que vamos, no puedo, y le buscaba la vuelta y le buscaba la vuelta. Hasta el momento en el que él entendió que esa vida yo ya no la quería, ya no quería eso en mi vida. Entonces, pues ya, ¿no? Digamos, después de todo el tiempo que a él le costó como que asimilar que eso ya no era para mí, pues digamos que ya dejó eso por un lado, pero en ocasiones me ha hecho el comentario, ¿no? Una vez me da risa acordarme porque lo ha hecho, ¿no? Me dice, oye, ¿cómo tengo ganas de que un solo día, dice, nada más un día, con un solo día que me des, dice, vamos a tomar, si quieres nada más tú y yo, dice, que nadie te vea, no se van a dar cuenta en la iglesia, nadie se ve, de tu familia, dice, un día, vamos a cotorrear como cotorreábamos antes. Con un día. Dice, nos compramos 1 o 2 botellas, nos las tomamos entre tú y yo y nadie se va a dar cuenta. Dice, cómo extraño cuando, como antes cotorreábamos. Y digo, pues es que no, o sea, a mí me da risa, ¿no? Me da risa. Pero yo no soy esa persona. Ya no soy esa persona y es algo que no forma parte de mi vida, algo que ni siquiera lo tengo en mente. Obviamente, el mundo no lo entiende, la gente con la que convivíamos antes no lo entiende, pero ese es el resultado de la transformación que Cristo ha hecho. Entonces, si se supone que ya tenemos una vida nueva, pues tenemos que andar en una vida nueva. Lo que yo les decía, creo que ese comentario fue la semana pasada, no recuerdo si fue la semana pasada o la antepasada. Yo sé que como creyentes, como cristianos, tenemos muchas luchas, muchas batallas. Sé que también tenemos tropiezos, que a veces incluso esos tropiezos causan descalabros, pero yo no puedo entender cómo es posible que un cristiano, un creyente, una persona que ha caminado con el Señor, una persona que Cristo ya transformó, vuelva atrás o no pueda salir de eso.
no pueda salir de un vicio, no pueda salir de un conflicto, no pueda salir de una adicción, no pueda salir de, digamos, de una, pues sí, simple y sencillamente de eso, de un mal hábito, de una mala relación. Porque ya recibimos todo de parte del Señor. Ojo con lo que digo, por eso estoy diciendo desde un principio. Yo no digo que no vayamos a tener errores, que vamos a tener tropiezos, los van a ver, pero no podemos vivir derrotados todo el tiempo, no podemos vivir metidos, destruidos todo el tiempo, porque ¿qué caso tiene? ¿Qué caso tiene el sacrificio que Jesús hizo en la cruz? ¿Tendría que morir Jesús otra vez en la cruz? No, pues no. Jesús ya murió por todos nuestros pecados. Entonces, a través del bautismo yo hago ese compromiso, ese pacto con Dios de que de hoy en adelante, en su momento, hablo de mi persona, Alfonso Licona quedó sepultado y hasta nunca, nunca más te vuelvo a ver. Y ahora es una vida totalmente nueva, una vida totalmente transformada. Ese es el resultado de la obra que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Entonces, a través de que yo me bautizo, doy continuidad o doy más bien, hago visible la obra que Jesús ya realizó. Paco, ibas a comentar algo. Es que, fíjate que en el manual del Espíritu Santo, una de las lecciones, no recuerdo si es la 2 o la 3 del módulo del Espíritu Santo, habla de cristianos carnales. Entonces tú puedes entrar a la nueva vida, te puedes bautizar, pero si no lees y no oras, no va a haber una transformación. Entonces, si tú no tienes ese compromiso con Dios, vas a ser hijo de Dios, pero carnal. Y aunque seas hijo de Dios, vas a estar practicando el pecado porque no estás haciendo lo siguiente, ¿no? O sea, ese manual lo explica. No sé si aquí venga ahorita lo del Espíritu Santo, pero ahí lo especifica perfectamente. Entonces, yo soy cristiano y vengo a la iglesia, pero no leo, no. Ya me bauticé, llevo 10 años en la iglesia, pero no leo y no voy. Entonces, mi vida no da un cambio. O sea, alguien que conoce de Dios, no habla malas palabras. ¿Sí me explico? Alguien que sirve a Dios no habla malas palabras porque tiene una comunión con Dios. ¿Qué pasa? Porque podemos servir a Dios. Porque dice la Biblia que los dones y el llamamiento es irrevocable. O sea, aunque tú no tengas una comunión con Dios, con lectura y oración, de todos modos tú tienes un don. Dios puede darte. Tú tienes una comunión con Dios. Jesús lo dijo, ¿no? ¿Y cómo vamos a saber qué es de nosotros? Por su fruto. Entonces el cristiano está obligado forzosamente a leer, ¿no? Eso va a ser lo que va a matar nuestra carnalidad, ¿no? O sea, porque si es que no entiendo esa parte, si es que no es, eso me pasó a mí. O sea, te lo digo porque a mí me pasó, o sea, yo me congregaba, pero no podía dejar de fumar cigarro, no podía dejar de fumar marihuana, no podía dejar de fumar piedra, era murero, bueno, y todo el tiempo estaba ahí en la iglesia, o sea, en el reclusorio diario había iglesia. Hasta que yo empecé a tener una comunión con Dios, fue como empezaron a suceder en todo. O sea, yo creo que es eso. Sí, o sea, es claro. La problemática está en el hecho de que la persona no entiende, no entiende o no se le explica o no concibimos que ya es borrón y cuenta nueva, que ya tengo que ser una persona totalmente distinta. No es el hecho de que yo me estoy obligando a ya no hacer las mismas cosas de antes. No es el hecho de que yo me esté, digámoslo así, como que me estoy forzando a agradarle a Dios. No se trata de eso. Cuando tú comienzas una nueva vida, sucede un cambio, sucede una transformación muy dentro de ti, en lo más recóndito de tu ser, existe una transformación. Y esa transformación que sucede en ti, es la obra del Espíritu Santo, comienza a poner en ti hambre y sed por Dios. ¿Qué es lo que vas a comenzar o debes comenzar a hacer? Voy a orar, voy a leer mi Biblia, voy a congregar,
Y durante ese proceso hay un proceso de santificación. Nosotros vamos a ir cambiando, vamos a ir siendo moldeados al carácter de Jesús. Pero como bien decía Paco, pues no puedo llevar 10 años como creyente, como cristiano, y seguir siendo la misma persona de los primeros meses que conocí al Señor. Otra no naciste, ¿no? Sí, Aunque hiciste la oración y te bautizaste, no eres creyente, no eres creyente, simple y sencillamente no eres creyente. Yo por ahí escuchaba algo importante, ¿no? Referente también ahorita con lo que comentabas, Paco. En Romanos capítulo 10 nos habla acerca de la confesión, ¿no? De confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Yo creo que no podemos simple y sencillamente recibir a Jesús como nuestro Salvador y no recibirlo como Señor. No solamente Jesús es Salvador, sino también es Señor de nuestras vidas. Y el hecho de que sea Señor de nuestras vidas, ¿qué quiere decir? Que ya tenemos que vivir totalmente rendidos a Él. Tú me vas a decir algo. Dios, la verdad que comentaba esto, Paco, yo me lo he identificado porque pues yo también caminaba ahí en el misionero y la verdad que yo también iba a la iglesia y hasta dejé de ir, pero yo vivía una vida acelerada, ¿no? Y, y cuando salí de la cárcel, pues yo pensé que estaba fundamentado sobre la roca, que es una mentira, ¿no? Es muy difícil creer que eres cristiano y pensar que lo eres y no serlo, ¿no? La verdad es algo muy fuerte, ¿no? Porque, porque verdaderamente eso se requiere de un compromiso con Dios, un impacto verdaderamente, porque eh, decía ahorita algo que me cautivó precisamente, sí es cierto, ¿no? Aquí podemos ver muchos años, ¿no? Pero pocos convertidos, ¿no? Hay iglesias llenas, pero cristianos vacíos. Entonces, es importante llenarnos, ¿no? Verdaderamente el Espíritu Santo tiene esa función, ¿no? De llenar, ¿no? De saciar Dios a través de la palabra, a través de la palabra, porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y el hombre no tiene el poder para transformar la palabra así. La palabra es el complemento, es lo que nos conforta en el momento de las buenas y en las malas. Es la que nos da vida, ¿no? Precisamente, pues Jesús es el verbo, ¿no? Es la palabra y la palabra pues es vida, ¿no? Entonces, si es necesario que nos examinemos, digo, la misma palabra nos hace esa indicación de que nos examinemos a nosotros mismos, ¿no? Porque podemos vernos, como le dice ahorita que decía él hablando de Juan capítulo 3, cuando Jesús tiene un encuentro con Nicodemo y le dice, oye, siendo tú maestro, ¿no? Como dice ahorita, tú enseñas y todo, pero ¿qué estás enseñando? O sea, probablemente a lo mejor ni lo estás viviendo, ¿no? O sea, por eso es necesario. O sea, el Señor ahí hace un énfasis y verdaderamente ahí nos hace que nos comprometamos. Dice que es necesario nacer de nuevo, ¿no? Para que puedas ver y para que puedas entrar al reino de Dios. Entonces, es fundamental de que todos y cada uno pues podamos mirarnos a cara descubierta y verdaderamente pues ver esa relación que tenemos con Dios, honestamente, ¿no? Porque podemos ver, te puedo hablar de Jacob, ¿no? Jacob, cuando tuvo un encuentro con el Señor, cuando tuvo un encuentro con él, automáticamente su vida fue diferente. Totalmente Saulo de Tarso, ¿no? Desde el mismo momento que tuvo el encuentro con el Señor personal, vida fue cambiada, transformada, y podemos ver todas las 13 cartas favoritas, son 13, ¿no? Las que verdaderamente podemos ver como lleno, porque dice que estaba lleno de qué? Del Espíritu Santo, ¿sí? Y la iglesia tenía ese avivamiento porque, pues, yo lo acabo de compartir, ese avivamiento porque está en cada uno de nosotros. Dios siempre quiere, ¿tú quieres? O sea, Dios siempre ha querido cambiar, siempre ha querido estar ahí. Y siempre ha querido ser el primero en tu vida, pero tú quieres, salvo
Michelle, vas a... Pues mira, yo creo que estuvo de lo que acabamos de hablar, una radica solo en un punto. No podemos hablar del nuevo nacimiento de nada si desde el principio no aceptas a Jesús como tu único suficiente Salvador y tu Señor. De ahí la Biblia enseña que si entonces no lo hiciste creyendo, entonces no te recibirá como hijo, porque al hijo que ama, Dios disciplina. Entonces, desde el momento que uno recibe a Cristo, tú tienes un encuentro con Cristo, tu vida nunca vuelve a ser la misma. Paréntesis, los procesos son diferentes. Uno, como uno, puede cambiar al otro día, otro en el proceso, y así sucesivamente. Pero cada quien debemos de saber si lo aceptamos como único suficiente Salvador, porque no puedes pasar por la vida fumando, inventando mamás, haciendo cosas. Entonces ahí es donde entra, no la salvación, no el nuevo nacimiento, no. El principio del poder recibir a Cristo, porque ahí es donde recibes la salvación. Y es donde recibes a Cristo en tu corazón y sabes si lo hiciste creyendo o no creyendo. ¿Por qué? Vuelvo y reitero, porque aquí los testimonios y los procesos son diferentes en qué aspecto. Uno les costó 3, 4, 5, 6, 8 meses, eso. Hay otros testimonios que al otro día, ¡pum!, dejaron de fumar, de hacer. Entonces, ¿qué acontece? Ahí es donde sé que Cristo ya entró al corazón de la persona, de cada creyente, porque va a empezar a trabajar y va a empezar a moldear, a quitar en ese proceso. Entonces, es lo que debemos de ver, ¿no? Que todo esto que estamos hablando de pues, la antigua manera, murió esa persona, murió la antigua naturaleza, quiere decir que entonces va en ese proceso para poderlo llevar por obra. Ya con el tiempo, como decía Paco, ya con el tiempo te vuelves un cristiano carnal. ¿Por qué? Porque solamente te congregas, solamente sigues costumbres, pero no hay una relación personal. Entonces, eso es lo que conlleva a saber de dónde posteriormente, ahora sí ya viene que el alumbramiento, el nuevo nacimiento, como decíamos, la gestación, ya es un hijo, pero tardaron esos buenos meses para que pudieran dar ahora sí que es alumbramiento. Entonces, a través de todo eso, lo que nosotros podemos entender y siempre has dicho, ¿no? Mira, con que hayas recibido a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador y Señor, creyendo por fe, desde ahí sé que nuestra vida nunca más va a volver a ser la misma. ¿Por qué? Porque vamos a tener un encuentro con Cristo. Y al tener un encuentro con Cristo no va a ser esto que quiere decir. No quiere decir que no fallemos, que no estemos mal, que no caigamos, que se ve, no puede acontecer. Pero el Espíritu Santo en sí te va a volver en sí y va a pasar algo para que vuelvas otra vez a recapitular qué ha pasado en tu vida, por qué sucedió, qué aconteció, qué pasó, dónde estuvo. Sí, ahí es donde está ya todo, ¿no? La falta de comunión con Dios, que es lo que embarca todo. Amén. Dice la Escritura que nos consideremos muertos al pecado y vivos para Dios. Vivos para Dios. ¿Qué quiere decir? Entonces ya una vez que me bauticé, una vez que ya estoy unido a la familia de Dios, ya tengo a Jesús dentro de mi corazón, lo he aceptado como mi Salvador y como mi Señor, hay un nuevo comienzo, hay una nueva vida. Muerto al pecado y vivo para Dios. ¿Qué quiere decir? Que lo que ahora practico en mi día a día es totalmente para gloria y honra de Dios. Amén. Amén. Inciso de los dos reinos. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Cada hombre o mujer que ha nacido en el mundo ha nacido en el reino de las tinieblas, nacido como esclavo del director Satanás. No hay manera de escapar de tal reino, excepto por vía de la muerte, y no hay camino hacia el reino de Dios excepto a través del nacimiento. Así que Jesús vino a ser tanto nuestra muerte como nuestro nuevo nacimiento, lo cual declaramos a través del bautismo en agua. Inciso E, las dos razas.
Así como existen dos reinos, dentro de cada reino hay una raza diferente. La raza adámica habita en el reino de las tinieblas, y la nueva creación habita en el reino de Dios. Número 1, el primer Adán. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Adán fue el padre de todos nosotros, de la raza humana entera. El pecado de Adán nos apartó a todos de Dios. Debido a su pecado, todos heredamos sus rebeliones y naturaleza enferma, viniendo a ser sujetos a la muerte. La descendencia de Adán fue llamada la raza adámica. Segundo, el último Adán. Las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. No había manera alguna de que Dios pudiera cambiar a la raza adámica caída. Tenía que poner fin a esa raza caída y comenzar una completamente nueva. Jesús fue el último Adán. Él vino como el último nacido de la raza adámica y el primogénito de una raza nueva. Al ser colgado en la cruz, él fue colgado como el último Adán, el último nacido de la raza adámica. Cuando él murió en la cruz, la raza adámica y la naturaleza adámica pecadora murieron. Dios mató en él a la creación caída. La raza adámica murió en Cristo. Tercero, el segundo hombre. Las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Jesús vino como el hombre nuevo de Dios, a través de quien una nueva raza sería creada. Jesús se levantó de los muertos, no como el último Adán, sino más bien como el segundo hombre, la cabeza de la nueva creación. Cuarto, la nueva creación. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. En el bautismo en agua declaramos públicamente a todos nuestros amigos y conocidos que ya no somos parte de la raza de Adán, ni del reino de las tinieblas. Somos una creación nueva en Cristo y pertenecemos al reino de Dios. Hay algo bien importante. ¿Cómo podemos ser libres de cualquier adicción, ya que somos nuevas criaturas en Cristo? En primer lugar, algo importante respecto a las adicciones. Es cierto que la mayor parte de las adicciones, o cuando nosotros escuchamos la palabra adicción, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Drogas y qué? Drogas y alcohol.
drogas y alcohol. Esas son las primeras adicciones que se nos vienen a la mente. Problemas con las drogas, problemas con el alcoholismo. Y la gente piensa que nada más es eso una adicción. Y exactamente, se llega a creer que solamente ese es el problema. Entonces, digamos, estudios, grupos, personas, organizaciones, etcétera, que se centran en atender las adicciones de las personas. Y lamentablemente es que el enfoque únicamente está basado en eso. Tratan el problema del alcoholismo, tratan el problema de la drogadicción y hasta ahí se acaba. Entonces, mientras tú hayas resuelto el problema del alcoholismo y hayas resuelto el problema de la drogadicción, ya estás del otro lado. Cualquier cosa que tú hagas, cualquier cosa que practiques, no hay ningún impedimento y no hay ninguna importancia o relevancia, porque ya lograste vencer tu adicción. Lamentablemente, dejaste el alcoholismo, dejaste la drogadicción, pero te la pasas tal vez fumando, te la pasas tal vez mintiendo, te la pasas tal vez hablando malas palabras, eres adúltero, eres fornicario, eres ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sigues bajo la misma condición, sigues siendo adicto. Ya no eres adicto al alcoholismo, ya no eres adicto al alcohol, ya no eres adicto a las drogas, pero tienes otro tipo de adicciones. ¿Cuáles son esas otras adicciones? Vea los que tengan acceso al internet, abran el internet, ahí les dé chance de que saquen el celular los que traigan celular y busquen lista de adicciones. Lista de adicciones. Y ahí juntos vamos a leer. Todas son las más comunes. Que así pone. Lista de adicciones. Por acá hay más de 190 y tantos tipos de adicciones. Ok. Según la inteligencia artificial, mira, ahí van algunas, ¿no? Alcohol, nicotina, que es tabaco, drogas ilícitas, medicamentos recetados, cafeínas, juego patológico, internet y redes sociales, videojuegos, comida compulsiva, trabajo, sexo, compras, ejercicio. Y hay una, mira, hay una lista desde la A a la Z. Ácidos, aerosoles, alcohol, anfetaminas, ayahuasca, barbitúricos, benzodiazepinas, cannabis, catinonas sintéticas, cigarrillos electrónicos, coca, cocaína, codeína, crack, delta, depresores, dextrometorfano, disolvente, esteroides, estimulantes, pero esto se enfoca únicamente en drogas. Adicción al trabajo. Al trabajo, Al deporte. a la pornografía, al deporte, a la comida, a las compras, al juego, al fútbol, Al teléfono. al celular, a las redes sociales, a la limpieza, acceso a limpieza. Hay un sinfín de adicciones. Hay muchas adicciones. Hay muchas adicciones que puede haber en la vida. Ahora, ¿qué puedo hacer? La situación aquí es, ¿cómo podemos ser libres de cualquier adicción? Silencio, porfa, allá atrás. ¿Cómo podemos ser libres de cualquier adicción ya que somos nuevas criaturas en Cristo? Jesús dijo algo bien claro. En Juan capítulo 8, versículos, perdón. 8:31. Sí, 8:31. ¿Qué dice Juan 8:31 y 32? ¿Qué dijo Jesús a los judíos que habían creído en él? ¿Ya habían creído en Jesús? ¿Ya habían creído en Jesús? 8:31 y 32. Digo entonces que tú sabes el que había
palabras de verdaderas en mis palabras permanecen. Y mis palabras permanecen. No, solamente dice, si ustedes permanecen en mi palabra. Es verdaderamente mi discípulo, es la verdad y la verdad lo hará libre. Fíjense lo que les dice Jesús. Ya habían creído en él. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Tal vez ellos ya se creían discípulos de Jesús porque ya lo seguían, caminaban con él, escuchaban sus mensajes, escuchaban las enseñanzas que Jesús les daba. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pregunta, ¿quién es la verdad? Cristo es la verdad. Entonces, el hecho de conocer la palabra, el hecho de conocer la palabra de Dios, que es la verdad, a través de ella conocemos a Jesús. ¿Cuál es el resultado? Serán, no dice libres, serán verdaderamente libres. Serán verdaderamente libres. ¿Qué respondieron los judíos? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Serán libres? Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que el hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Les hago la pregunta. ¿Se puede ser libre de una adicción? Sí. ¿Y quién dijo que no? ¿Quién gritó por ahí que no? Sí, Un filisteo circunciso. sí. Sí se puede ser libre de cualquier adicción. Se puede ser libre de cualquier problema, de cualquier circunstancia, de cualquier adversidad. Sí se puede ser libre. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Y si Jesús lo dijo, yo lo creo. Y el resultado de creer en lo que Jesús dijo es lo que experimentamos día con día. Día con día lo experimentamos. Yo era una persona mal hablada, vulgar, alburero. Eso era. Nos hablan, digo, Eso era. Eso era. Eso era. El día de hoy, después de más de 11 años, ya van 12 años, ay Jesús, sí, 12 años conociendo y caminando con el Señor. Honestamente, yo no me acuerdo yo no recuerdo la última vez que se me haya salido una mala palabra o que haya aventado una luz. No me acuerdo, no recuerdo. No es que uno se haga la persona más correcta, la persona no, simplemente pues es el resultado de lo que yo he creído. Yo he creído que lo que Jesús dijo es cierto y es verdad. ¿Y qué nos dice? Si ustedes permanecen en mi palabra. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Permanecer en la palabra de Dios. Podemos tener problemas de cualquier tipo. Tal vez durante este proceso ya lograste vencer esa adicción a la droga. Todavía digamos que vives en esa lucha, estás así, como que sí, como que no, se te antoja, no se te antoja. Digamos que ya lograste vencer la adicción a la droga, que tal vez ya lograste vencer la adicción al alcohol. Michelle les preguntaba la semana pasada, ¿quién de ustedes hasta el día de hoy sigue fumando? ¿Quién de ustedes hasta el día de hoy sigue diciendo malas palabras? ¿Por qué? ¿Por qué razón lo estás haciendo? ¿Por qué si ya venciste algo, te anclaste a otra cosa? ¿Por qué? Porque no estás llevando a cabo lo que la palabra de Dios dice. Si ustedes permanecen en mi palabra, si permanecen en mi palabra, ¿qué es permanecer en la palabra de Dios, en la palabra de Jesús? Buscarla todos los días sin excepción, todos los días leer la palabra de Dios.
no es con el afán de ni de ofender, ni de señalar, ni de criticar, ni de exponer a nadie. Yo les hago les voy a pedir que levantar la mano, no les voy a pedir que levanten la mano. Quienes al día de hoy, quienes al día de hoy siguen diciendo malas palabras, quienes al día de hoy, a pesar de ya conocer a Jesús, siguen fumando, siguen teniendo malas actitudes, quienes al día de hoy lo sigan haciendo, yo les quiero hacer una exhortación. ¿A qué? ¿Qué exhortación les hago? A que a partir de hoy, a partir del día de hoy, se comprometan, bien dice Michelle, se comprometan a leer la Biblia todos los días, todos los días. Dedíquenle si quieren 5, 10, 15, 20. El tiempo que ustedes le dediquen, pues obviamente también va a ser el resultado de qué tanto tiempo va a llevar ese proceso. Pero háganlo diariamente. Comiencen a leer los evangelios. Comiencen a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el Apocalipsis. Yo les garantizo, porque sé el respaldo que tengo de lo que estoy hablando, y es el respaldo de Jesús, no es mi palabra, es la palabra de Jesús la que está como respaldo. Yo les garantizo que eso va a cambiar. Les garantizo que van a desechar el cigarro, les garantizo que van a desechar la adicción al alcoholismo, a las drogas, a la pornografía, al problema que tengas, homosexualidad, lesbianismo, cualquiera que sea el problema, la adicción que tengamos, se va a vencer. Pero ¿qué tenemos que hacer? Poner en práctica lo que Jesús me está diciendo. Permanezcan en mi palabra. Estos hombres decían, oye, pero pues, linaje de Abraham somos, ¿cómo te atreves tú a decir que somos esclavos? ¿Esclavos de quién? Pues ya habían sido esclavos en Egipto, ya habían sido esclavos de los asirios, ya habían sido esclavos de los babilonios, ya habían sido esclavos de los persas, ya habían sido esclavos de los griegos, y en ese momento estaban siendo esclavos de los romanos, y ellos se sentían libres. Tan esclavos eran que el comportamiento que tenían, pues demostraba esa esclavitud. Y los dice Jesús, de cierto les digo que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y hay algo que dice aquí bien importante al final. No, perdón, antes de eso, ¿no? Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Una vez que Jesús te hace libre de algo, lo hace para siempre. Lo hace para siempre, pero, pues mi compromiso, ¿cuál es lo que Él me pide? Permanece en mi palabra. Y la permanencia es algo continuo, 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 continuo. Es como cuando nosotros estamos en el celular y abres el WhatsApp o abres el Facebook, y ahí aparece en línea. Si tú te desconectas, ¿qué dice? Ya no aparece, ¿verdad? Deja de aparecer en línea. La permanencia con Jesús es todo el día en línea, en línea, en línea estoy con el Señor, conectado con el Señor. Tristemente, a veces el conectado con el Señor es por ahí, una vez a la semana, una vez cada tercer día. Y el en línea en las redes sociales es 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas al día. Ahí aparece en línea, en línea, en línea, en línea. Cada momento. Pues bueno, el resultado de lo que experimentas y de lo que acontece sobre tu vida, el resultado de que no puedas vencer el problema que tienes arraigando durante mucho tiempo, durante muchos años, pues es eso, es eso. Estás más enfocado, más conectado con las cosas del mundo que con las cosas de Dios. ¿Cuánto tiempo dedicamos al Señor? ¿Cuánto tiempo dedicamos a pasar en su palabra? ¿Cuánto tiempo dedicas a pasar en el celular o platicando con los amigos, con las amigas, chismeando? Pues bueno, ahí está el resultado del por qué tu vida sigue siendo exactamente la misma. Pero el poder de la palabra de Dios no la podemos poner en tela de juicio. Es efectiva.
efectiva, 100% efectiva. Eficaz. Es eficaz, no tiene error, es efectiva. ¿Qué tengo que hacer entonces para poder vencer cualquier adicción? Permanecer. Permanecer en la palabra de Dios. Ahora veamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Después de que Jesús se levantó de los muertos, se les apareció a sus discípulos por 40 días. Luego, cuando todos se congregaron juntos con él en la cúspide de una montaña, él fue llevado al cielo, ante sus ojos, como está escrito en Hechos 1, del 1 al 11. No obstante, antes de que se fuera, Jesús les dejó a sus seguidores una promesa muy especial y maravillosa. Jesús no nos ha dejado solos en este mundo. Él nos ha enviado el Espíritu Santo. Inciso A, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Lo primero que debemos entender acerca del Espíritu Santo es que Él es en realidad Dios. Por ejemplo, en Hechos 5 del 3 al 4 y en 2 de Corintios 3:17 es muy claro que define al Espíritu Santo como Dios. Dios ha escogido expresarse a sí mismo a la humanidad como Padre, como Hijo y como el Espíritu Santo. Estos son las expresiones de tres personas, personalidades, diferentes, y con todo, las tres son una. Inciso B, el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu. El Espíritu Santo es el regalo de Dios para cada creyente. Cuando una persona cree en Jesús y recibe la salvación que Él ofrece, el Espíritu Santo viene a vivir dentro del corazón del creyente, desde donde le imparte la vida espiritual. Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor, nuestro Dios. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. ¿Recibimos al Espíritu Santo desde el momento en que creemos? La respuesta es sí. Sí, es un sí totalmente rotundo, totalmente rotundo. Hay una promesa bien clara de parte de Jesús. Ese es un tema que quiero que nos quede, pero perfectamente claro, que no quepa duda, que no haya, es que no sé, es que no me acuerdo, es que como que sí, pero que no nos tiene que quedar duda alguna. Leemos algo importante en Juan capítulo 14, San Juan capítulo 14, versículos del 16 al 21. Leemos el 15, pero también es importante. Nos habla ahí esto acerca de la promesa del Espíritu Santo. En el capítulo 7 de Juan ya lo viene anunciando Jesús. Esto hablaba acerca del Espíritu Santo que habían de recibir, aunque el Espíritu Santo aún no venía. ¿Por qué? Porque Jesús aún no había sido glorificado. Les recuerda ahí en Juan 14, del 15 en adelante: si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador, para que esté con ustedes. ¿Cuándo? Para siempre, para siempre. El Espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Fíjense algo profundo que Jesús les dijo. Les estaba diciendo que el Espíritu Santo
estaba morando entre ellos. ¿Qué quería decir? Jesús mismo estaba entre ellos. Nos queda claro que Jesús y el Espíritu Santo son uno. Así como el Padre, el Hijo son uno, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, y los tres son uno. ¿Sí? Una vez que nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo dice claramente la Escritura, ahorita lo vamos a leer más adelante. Una vez que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, repito para que quede claro, inmediatamente el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Hasta siempre. Ojo, el Espíritu Santo jamás se va a salir de nosotros. Ya nos ha sellado. Ya somos hijos de Dios. Inmediatamente que recibimos al Espíritu Cristo, el Espíritu Santo mora con nosotros, se hace uno con nuestro espíritu. Es otro tema importante, lo veremos en su momento. Somos espíritu, nosotros somos espíritu. En el momento en el que recibimos a Jesús, el Espíritu Santo se une con nuestro espíritu y somos ahora uno con Él. Mora dentro de nosotros, nos ha sellado, ya le pertenecemos, es un sello de pertenencia, le pertenecemos a Dios. Ya nada ni nadie nos podrá separar de Él. Absolutamente nada ni nadie. No se va a salir, ahí va a permanecer con nosotros siempre hasta el último momento. Eso lo tenemos que tener claro. Claro. ¿Por qué? Pues porque hay denominaciones, hay religiones, hay sectas. Una, pues que no le dan importancia al Espíritu Santo, que es únicamente, dicen por ahí, un poder, una esencia. No, el Espíritu Santo es Dios y mora dentro del creyente desde el momento que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu Santo es una persona y cumple una función dentro del creyente, también lo vamos a ver más adelante. Pero lo que hace específicamente, lo recibimos y mora dentro de nosotros y Él va a estar hasta el último momento. Hablábamos hace un rato acerca de el primer Adán y el postrer Adán. Dice que el primer Adán era, ¿qué decía la Escritura? Que el primer Adán era ¿qué? Alma viviente. ¿Era qué? Alma viviente. ¿Y qué es el postrer Adán? Espíritu vivificante. Espíritu vivificante. Espíritu vivificante. Era un alma viviente, digamos, únicamente centrado en el cuerpo, en lo humano, en lo vivo. Y Jesús es espíritu. Jesús es espíritu. Y recordamos lo que Jesús también le dijo a la mujer samaritana. Dios es, ¿qué? Espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Recuerden que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que de igual manera nosotros somos espíritu. Somos espíritu. Tenemos un alma, habitamos dentro de un cuerpo. En su momento vamos a hablar acerca de este tema porque también es importante que eso se tenga claro. Entonces, Jesús viene a mostrarse a nosotros como el espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir? Que ahora nos ha infundido una nueva vida. Antes de haber aceptado y de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el espíritu estaba muerto. El espíritu dentro de nosotros estaba muerto. Acuérdense que hay algo importante con esto, ¿no? A través del espíritu es como nosotros tenemos una comunicación y una relación con Dios. Cuando no teníamos a Cristo, mira, Dios no pasaba ni por nuestra mente. ¿Por qué? Porque el espíritu estaba totalmente muerto. Entonces, o bueno, nos acordábamos de él cuando estábamos en problemas. Pero, pues la verdad es que no teníamos ni idea, ni forma, ni intención, ni ánimo de buscarlo, de querer saber de él, nada. Pero una vez que Jesús vino, da vida, nos da vida, es el espíritu vivificante,
ha dado vida a nuestro propio espíritu, nos hemos hecho uno con el Espíritu Santo. Eso lo tenemos que tener bien claro y les reitero, para que quede más claro todavía, jamás se va a salir del creyente. Ya estamos unidos a Él, estamos sellados por el Espíritu Santo. Jamás, jamás se va a salir de la vida del creyente. Amén. Entonces, ¿recibimos el Espíritu Santo desde el momento en que creemos? Sí. Veamos ahora la obra del Espíritu Santo. En la vida personal del creyente. El Espíritu ministra personalmente al creyente. Inciso A, Él da testimonio de nuestra relación con Dios. Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. ¿Qué pasa? Se une a nuestro espíritu. Y eso da confirmación de que somos hijos de Dios. Y es a través del espíritu que nosotros clamamos, Abba Padre, Abba Padre. Inciso B, Él nos enseña. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Inciso C, Él nos guía. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Inciso D, nos ayuda a vivir una vida agradable a Dios. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Inciso E, nos ayuda en la oración. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Inciso F, confiere vida a nuestros cuerpos. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Quiero que abran su Biblia porque son citas fundamentales. Son citas fundamentales respecto a que Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Y los tres son uno. ¿Esta misma cita o cuál? Sí, esta misma cita, Romanos 11. ¿Alguien le hace falta una Biblia? Esas tienen el... ¿Quién le hace falta una Biblia? Levante su mano. Ahí estamos. Romanos 8:11. Leanlo con claridad, lean con mucha atención y van a tener... Ay, ¿qué pasó aquí? Aquí, ahí va. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así... ¿El Espíritu qué? ¿De Dios? Que levantó de los muertos ¿a quién? A Jesucristo vive en ustedes. ¿Quién levantó a Jesucristo de entre los muertos? El Espíritu. Y luego aquí dice, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos,
Y como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. ¿Se dan cuenta cómo en este pasaje Dios y el Espíritu Santo se utilizan, digamos, como de manera alterna, pero te hace entender que el Espíritu Santo es Dios? ¿Sí lo tenemos claro? ¿Sí lo pueden percibir claramente? Nos dice que el Espíritu de Dios levantó de los muertos a Jesús, y más adelante nos dice que Dios levantó de los muertos a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que Dios o que el Espíritu Santo es Dios. Y luego menciona, lo volvemos a poner. Y así como Dios levantó a Cristo de los muertos, A Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. ¿quién vive en nosotros? El Espíritu. Dios mismo vive dentro de nosotros. Amén. Entonces, tiene la capacidad, tiene el poder, tiene la potestad para, de igual manera como lo hizo en Cristo, darle un nuevo cuerpo, transformar su vida. Así también lo hace en cada uno de nosotros. Segundo, en el creyente para el servicio. Además de darle al creyente el Espíritu para que more en su vida, Dios también desea llenar y bautizar al creyente con el Espíritu, a fin de dotar su vida con poder para servir y glorificar a Dios en el mundo. Inciso A, el Espíritu Santo otorga poder y valor para dar testimonio de Cristo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Inciso B, introduce el reino sobrenatural. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros. Y a otro, la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. C, testifica que Jesús vive. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Luego Dios lo puso en el lugar de honor, a su derecha, como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Inciso D, Él trae un entendimiento refrescante de la palabra de Dios. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto,
Ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Él llena nuestro espíritu de adoración verdadera para Dios. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Inciso F, Él glorifica a Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga, y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Inciso D, ¿cómo ser bautizado con el Espíritu Santo? ¿Cómo ser bautizado con el Espíritu Santo? Dios quiere que su Santo Espíritu, quien vive en usted, debido a que cree en Jesús, le llene hasta rebosar de poder, a fin de que pueda rendirle un buen servicio. Número 1, es un don prometido por Dios, así que pídalo. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Número 2, comience a alabar a Dios a medida que reciba en fe. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo, alabando a Dios. ¿Qué sucede cuando pedimos a Dios ser bautizados con el Espíritu Santo? Les pregunto primero, ¿es lo mismo ser bautizados con el Espíritu Santo que ser llenos del Espíritu Santo? No. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no es lo mismo? Porque uno es estándar y el otro ya es por encima, ¿no? Pero lindo para que no lo creo que puede ser que ser bautizado a veces cuando recibimos, bueno, pues, la pertenencia a Dios, pero de forma consciente y estar llenos, es la constante oración de mantener principal. Ok. ¿Quién dice los demás? Paquito, dijiste que no. ¿Qué? La Biblia dice que el único que te puede bautizar en el Espíritu Santo es Jesús. O sea, lo enseñan, ¿no? Que debes bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Y el que tú te llenes, es, ahora sí que valga la verdad, es vaciarte tú y dejar que él te alimentes de él, que tú estés constantemente. O sea, son dos cosas diferentes, no es lo mismo. Ok. Pedir, Señor, bautízame a Jesús, ¿no? Que bautízame con el Espíritu Santo. Ahí dice, el único que bautiza en el Espíritu Santo es él. Entonces diría, pues tú puedes llenarte, ¿no? Pero no, entonces ahí hace una diferencia entre el bautismo y ser lleno del Espíritu Santo, ¿no? Dos cosas. Fíjate, sean llenos, no dice llénense, O sea, sean llenos. Quiere decir que yo tengo que hacer algo para recibir la llenura. que un día me dijeron esto, porque dice que Dios no da de espíritu por medida. Entonces, ahí te entra otra. Espérame, hay que. Como la conversión de sabio, hermano.
¿no? A través de la disposición de Manuel, eh, automáticamente fue lleno del Espíritu Santo y él comienza verdaderamente a hacer penales y prodigios en la obra de Jesús. Fíjense, Michelle, también tú dijiste que no, ¿verdad? ¿Vale? También tú dijiste que no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Decía por eso, como lo comentaron los hermanos. Lo mismo que Paco. Ok. O sea, dicen ustedes que el bautismo en el Espíritu es algo, una obra que solamente le compete a Jesús y la llenura del Espíritu Santo es algo que nosotros tenemos que hacer. Ok. Ok. Es que se pide, ¿no? Jesús, Se piden las cosas. hablaste de algo importante. Jesús les hace una promesa a sus discípulos. Serán bautizados con el Espíritu Santo. Sí, estamos de acuerdo. Si es que Juan, Ese es, decía, no, sí, dice que él los bautizará con el Espíritu y con fuego. Eso es lo que él menciona. Pero Jesús les da una promesa a los discípulos. Le dice, no se muevan de ahí y serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Y por qué cuando sucede lo que sucedió en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, por qué menciona que fueron llenos y no bautizados? La promesa de Jesús, espérame, la promesa de Jesús es, serán bautizados con el Espíritu Santo. Y lo que sucedió es que fueron llenos. Hago una segunda pregunta. ¿Jesús se equivocó al decirles van a ser bautizados y fueron llenos? No. ¿Qué quiere decir? Que es exactamente lo mismo. El ser bautizado y el ser lleno del Espíritu Santo es exactamente lo mismo. Es un sinónimo, lo uno de lo otro. Es cierto, la obra de ser bautizados por el Espíritu Santo es algo que le compete únicamente a Jesús. ¿Qué me compete a mí? Buscar ser lleno, pedírselo. Porque dice la palabra de Dios, Romanos 5:5, dice, la esperanza no avergüenza, la esperanza es que tú, dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Ok, para que quede claro. Una cosa, y ahí sí va a haber diferencia. Una cosa es recibir el Espíritu Santo, otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo o ser bautizado por el Espíritu Santo. Esas son sinónimos. Ser bautizado por el Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo, son sinónimos. Son sinónimos. ¿Y esto sucede con qué finalidad? ¿Cuál es el propósito de la llenura o el bautismo en el Espíritu Santo? Capacitarme para el servicio de la iglesia. Capacitarme para el servicio de la iglesia, para el servicio en el ministerio. Entonces, uno es sinónimo de lo otro. Yo tengo que poner de mi parte. ¿Qué tengo que poner? ¿Qué me compete a mí? Lo tengo que pedir. Por eso dice Jesús, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, si su hijo le pide un pan, les pide pan, ¿acaso le darán una serpiente? Si su hijo les pide Si le pide pan, le darás una piedra. Si le pide pescado, no le darás una serpiente. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre no les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, algo que se puede pedir. Yo pido en oración la llenura del Espíritu Santo. Yo se lo pido a Dios. Le dice ahí, nos dice en Efesios, lo acabamos de leer, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Es bien, sean llenos del Espíritu Santo. ¿De qué forma? Con salmos, con cánticos, con oraciones, con acciones de gracia, con cánticos nuevos. Ahí te dice de qué forma lo puedes conseguir. A través de la oración, alimentando el Espíritu Santo, a través de la palabra. Y va a llegar un momento en el cual Dios va a obrar de manera sobrenatural y vamos a ser bautizados por el Espíritu Santo o llenos del Espíritu Santo. Vamos a tener evidencias de esto. No solamente se basa en una evidencia, como muchos creen. Muchos creen que el hablar en lenguas, el orar en lenguas es la evidencia de que somos llenos o bautizados en el Espíritu Santo. Eso es
erróneo. Es una de muchas evidencias de ser bautizados en el Espíritu Santo. Leemos en Hechos lo que sucedió con varios de los discípulos que fueron llenos. ¿Qué comenzaron a hacer? Dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Y lenguas se habla ahí, idiomas. Son idiomas. ¿Con qué finalidad se les dio esa capacidad? Con la finalidad de anunciar. Ahorita te doy la palabra, Michelle. ¿Con la intención de qué? De que anunciaran el evangelio a todas las personas que estaban congregadas en ese día en Jerusalén. Venían de muchas partes del mundo. Y por eso es que la gente se preguntaba cómo estos hombres hablan en nuestros propios idiomas, en nuestras propias lenguas. Decían que andaban borrachos, ¿no? Entonces, esa fue una evidencia. Cuando Pablo va a la casa de Cornelio, dice que cree él y cree toda su casa. Y en ese momento, ¿qué sucedió? Fueron llenos del Espíritu Santo y también ellos comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué pasó cuando Saulo fue lleno del Espíritu Santo? ¿Qué leemos en la Escritura? ¿Qué dice acerca de él? ¿De qué? De Saulo. Empezó a predicar. Pero él no comenzó a orar en lenguas. Entonces, ¿no fue lleno? Sí, fue lleno. Hay otra evidencia. Hay otra evidencia de la llenura del Espíritu Santo. Entonces, hay muchas formas en las cuales el Espíritu Santo hace evidente que hemos sido llenados por él. Estamos bautizados por el Espíritu Santo. Les mencionaba una de ellas, ¿no? El comenzar a hablar o orar en otras lenguas. Se pueden hacer evidentes cualquiera de los 9 dones del Espíritu Santo. Comienzas a no solamente a orar en otras lenguas, sino a tener interpretación de lo que estás orando. Tú o está orando otra persona. Te da profecía, te da discernimiento de espíritus, empiezas a comprender o se te abre el panorama, se te abre el entendimiento, se te abren los ojos espirituales y eres capaz de ver en una dimensión más allá de la que todos vemos a nuestro alcance de manera normal, de manera natural. Comienzas a ver cosas que otros no ven, comienzas a ver la batalla o la lucha en el ámbito espiritual, comienzas a predicar la palabra del Señor con valentía, con denuedo. Al principio tal vez te da vergüenza y ahora te levantas y con valentía y a todos les comienzas a hablar de Jesús. Tienes un amor y un deseo inmenso por la palabra de Dios, amas la palabra de Dios, tienes un amor por la familia de Dios, ves la forma en la cual tú puedes ayudar, puedes colaborar a otros creyentes, a otros hermanos, comienza en ti un deseo y un anhelo ferviente por comenzar a servir a Cristo. Te quieres ir a los hospitales, te quieres ir a la cárcel, quieres ir aquí, quieres ir allá, quieres comenzar a predicar de la palabra, comienzas a tener revelación, o más bien se te alumbra el entendimiento y Dios comienza a mostrarte las profundidades de su palabra, comprendes cosas que antes no comprendías. Esas son formas en las cuales es evidente que hemos sido llenos del Espíritu Santo, pero es algo que nosotros tenemos que buscar, algo que nosotros tenemos que anhelar. Nos dice ahí en Corintios capítulo 12, donde nos habla de los dones, busquen, anhelen, deseen los dones espirituales. Es algo que nosotros tenemos que desear. Ya no nos corresponde a nosotros el darlo, el que yo quiero este don, yo lo voy a tomar, no. Ya le compete al Espíritu Santo dándonos a cada uno de la manera que Él quiere y desea. Pero yo sí tengo que anhelarlos, yo sí tengo que buscarlos, yo sí tengo que desearlos. ¿Ibas a comentar algo, Michelle? Eso, bueno, cuando estaba en la iglesia, aquí les daba ese ejemplo y decía, y hizo la pregunta, ¿quiénes son llenos del Espíritu Santo? Y me decía esto, ¿no? A lo mejor tres puntos. Y de esos 3 puntos decía lo último y concretaba en algo, ok. La iglesia primitiva dice que fueron bautizados en el ¿qué? En el Espíritu Santo, ¿no? Y dice que es un sinónimo de que era el Espíritu Santo, porque fueron bautizados y en el módulo del Espíritu Santo dice,
para que tú puedas tener la llenura, ser lleno del Espíritu Santo exactamente, síguela, y ahora cree y actúa como si ya estuviera lleno del Espíritu Santo. ¿Qué pasó en la primera iglesia primitiva? Fueron bautizados en el Espíritu Santo. Una de las señales fue hablar en lenguas, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasó? Empezaron a actuar como llenos del Espíritu Santo, que tenían todas las cosas en común y que por sus frutos los empezaron a conocer y empezaban a te tenía decir, te daba esto, el que hacía, o sea, todo eso, ¿no? Y terminaban eso, ¿no? Dices, entonces, vas a dar testimonio de que eres lleno del Espíritu Santo, no por lo que digas, sino por lo que vivas y vivas. Eso te vas a dar cuenta que una persona está llena del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al principio, vuelvo y reitero lo que hablábamos y decíamos. Muchos empiezan haciéndolo 3, 4, 6 meses y que lo que hablábamos, ¿qué acontecía y qué sucedía? ¿Y qué pasa? ¿Qué acontece? Una cosa es entonces que haya sido prueba, que haya, porque todos estamos expuestos a eso, todos estamos eso, pero entonces se quería decir que no estaba lleno del Espíritu Santo, simplemente que a lo mejor por una emoción o pasó algo o sucedió algo, pero cuando Dios te da la llenura, los frutos del Espíritu Santo los participas, los haces partícipe dentro de tu manera de vivir, en todo lo que tú hagas y todo lo que estás haciendo, que es la mayor evidencia de que eres lleno del Espíritu Santo y que has recibido la llenura. Y una vez, como lo dice, ¿no? Ya lo pedí, ya lo creí, ahora actúo como si ya Dios me hubiera dado esa llenura. ¿Para qué? Para cumplir exactamente el propósito y el servicio por el cual Dios me ha llamado. ¿No? Amén, amén. Paquito, no, ya, ok, continuamos. Inciso número 3, perdón, usted puede hablar con una lengua sobrenatural. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad.